Este es el Dr. Joseph Manning, un historiador de Yale, un egiptólogo. Y hoy vamos a hablar de uno de los faraones más poderosos que Egipto haya visto, Ramsés el Grande. Reinó durante más de 60 años, construyó templos colosales y se atribuyó la victoria en batallas épicas. Y hoy vamos a analizar quién fue realmente Ramsés, cómo llegó al poder y cómo lo mantuvo durante tanto tiempo. Esto no es solo la propaganda, sino el hombre detrás de los monumentos. Estamos hablando de guerra, política, monarquías divinas y por qué su legado todavía domina la historia, como las estatuas que construyó. Así que sin más preámbulos, siéntate, relájate y bienvenido a Camp Cañón. Dr. Manning, ¿cómo está? Estoy bien. Muchas gracias por seguir con la misma ropa inmediatamente después de grabar nuestro primer episodio. En realidad es una camisa diferente. Parece la misma. ¿En serio? Ese es todo tu closet. Solo tienes camisas azules de botones. Soy de esos tipos que tienen un closet lleno de camisas azules y pantalones cargo. Sí, al estilo de Steve Jobs. Sí, me gusta esto. Hablamos brevemente, y por brevemente me refiero a más de una hora sobre el rey Tut. Sí, lo hicimos. Pero hay otro gobernante egipcio, un rey, un faraón, si quieres, un emperador tal vez, llamado Ramsés II, y este es un tipo interesante. Sí. Porque en contraste con el rey Tut, que tuvo un reinado bastante insignificante, un rey niño, ya sabes, una tumba no descubierta que se encuentra en el siglo XX. Ramsés tuvo un reinado monumental, y algunos dirían que impactó profundamente la estructura de Egipto en este periodo del nuevo reino. Así que háblame del contexto del reinado de Ramsés. ¿Cómo llega al poder? ¿Cómo estaba configurado Egipto en ese momento? Y en última instancia, ¿qué hace durante su reinado? Empecemos con el contexto. Así que hablamos la última hora sobre el nuevo reino y la dinastía 18, la época de la formación de este gran imperio con caballos, carros y reyes conquistadores. Las dinastías 19 y 20, las otras dos familias gobernantes en el nuevo reino, continúan con las conquistas militares y las campañas, pero de maneras algo diferentes, y son de una parte distinta de Egipto. Así que la dinastía 18 es una dinastía basada en Tebas. Básicamente son del sur de Egipto. La familia de Ramsés, él es Ramsés II. El primero fue Ramsés I. Son una familia del delta oriental, lo cual es muy interesante. Y eso suena como, oh, es un lugar diferente en Egipto, pero ¿y qué? Pero es desde la dinastía 19 hasta efectivamente los Ptolomeos y los romanos. Hay un cambio geográfico importante, que el centro de Egipto ahora es mucho más el delta y el Mediterráneo, mientras que en la dinastía 18 y en el Egipto anterior, en cierto sentido, es más sureño, orientado hacia el sur. Pero ahora el énfasis está en el delta. Ahora hay mucha más interacción con el cercano oriente. También vimos un poco de eso en la dinastía 18, pero esto realmente va a ser importante para el resto de la historia egipcia. Lo importante será el delta y el Mediterráneo. ¿Podemos ver un mapa de Egipto? Eso sería útil. Y me imagino que con las innovaciones tecnológicas que ocurren a medida que pasa el tiempo, va a haber más comercio. Y debido al transporte marítimo y cosas así, el acceso al agua va a volverse muy importante, sí. Sí. En efecto. Y Egipto, así que está Tebas aquí al sur de lo que se llama Kena Bend ahí. Así que gran parte de la historia egipcia, y por supuesto los monumentos que han sobrevivido, también los templos, son la materia prima de la historia, lo cual puede darnos una imagen falsa porque estamos sesgados a favor de ese tipo de cosas, los templos en el sur de Egipto, porque están bien conservados. El delta está mucho menos bien conservado arqueológicamente por razones obvias. Es un delta de río, Correcto. así que muchas cosas estaban bajo muchos pies de lodo, así que parece más difícil de hacer. Algunos rollos de papiro en un pantano se van a dañar bastante rápido. Por eso casi no tenemos registros de papiro del delta. Correcto. Jamás. Interesante. Es húmedo. ¿Y se siente húmedo como si estuvieras en el área del delta en comparación con otras áreas? No, no se siente así, especialmente en estos días porque ya no hay una inundación anual del río. Eso es por la presa alta en Asuán, pero antes sí, era más pantanoso y húmedo en la antigüedad. Entonces, el delta oriental, no sé si Taunis y lugares así están en el mapa ahí, pero Taunis es famoso por Raiders of the Lost Ark. Pero esto está en la región de donde es originaria la familia ramésida. From.
Lo que también es interesante sobre eso es que ellos eran adoradores de este dios Seth, este dios parecido a un perro o Seti, y de hecho el nombre real Seti es común en esta familia gobernante. Algunos lo conservan, otros de alguna manera ocultan su identidad étnica, su origen, adoptando el nombre de Ramsés porque Ramsés significa que Ra lo engendró. Ra es el dios Sol. Mira, somos legítimos, somos como la familia tebana, somos como, ya sabes, pero en realidad su origen es bastante diferente, incluso étnicamente, al menos culturalmente. Interesante. Quizá los Hicsos de los que hablamos, que gobernaron Egipto desde el delta, En el periodo intermedio. en el segundo periodo intermedio ellos traen consigo el caballo y el carro. Podría ser, hay cierta especulación de que los primeros ramésidas en realidad son étnicamente Hicsos. Oh, interesante. Sí, así que es una continuación, son del mismo lugar del delta oriental, como mínimo. Entonces, ¿cuánto está oculto en términos de cultura y etnicidad? Buena pregunta, porque la evidencia que tenemos ahora son faraones egipcios. Incluso ellos están cambiando de nombre y son buenos reyes egipcios. Tras bambalinas, la realidad es realmente interesante. ¿Y cómo llega al poder esta familia de Ramsés? Bueno, es un gobierno militar. Entonces hay un problema de sucesión que ocurre y luego la dinastía 18 como que se desvanece porque los últimos reyes en realidad técnicamente son reyes, pero en realidad son militares, Con... títulos reales. Correcto. Así que eso continúa. Pero es una familia diferente, es una ruptura en cierto sentido con esto, con la familia tebana. Y así es, no diría que es un golpe de estado, pero esencialmente son gobernantes muy fuertes, con ejércitos detrás de ellos, que están estableciendo el control político sobre todo Egipto y proclamándose reyes. Eso es fascinante. Así que el Ra de Ramsés viene del dios del sol. Sí, Eso es fascinante. sí, es Re-Ra, el dios del sol. Es como, oye, Ya sabes, un buen dios de los viejos tiempos. Somos legítimos. correcto. Y ya sabes, nombres como Moisés, o sea, eso es una abreviatura de Ramsés Meses. No puede ser. Sí. Entonces, ya sabes, hay toda una historia en otro episodio, pero toda la historia de los judíos en Egipto, bueno, esta es la época en la que la gente solía pensar que el éxodo ocurrió bajo Ramsés II. Probablemente fue un poco después, pero siempre hay discusión al respecto. Pero es solo una especie de apodo para el rey actual, esta familia, la familia ramésida, los Ramsés. Así que Meses es solo una abreviatura de Rameses. Fascinante. Moisés fue adoptado por una familia egipcia, Sí, es una historia antigua. así que el nombre Moisés posiblemente le fue dado. Un nombre común en esa época. ¡Guau! Es como pensar en un rey actual o algo así, y le pones a tu hijo Carlos porque el rey Carlos está en el trono o algo así. ¡Guau! Es ese tipo de cosas. Habría sido algo muy, muy común. Ese es un nombre. Eso es fascinante. Así que este es el periodo ramésida. Este es el delta egipcio. Y la razón por la que eso es tan interesante en este periodo, sin mencionar el trasfondo de los Hicsos, sobre el cual podemos especular, pero eso es interesante. Son de la misma región general y es una región diferente étnicamente por todas estas conexiones del cercano oriente y conexiones mediterráneas. Esa va a ser la tendencia económica dominante. Y estamos hablando de alrededor, quiero decir, Ramsés II sube al trono en 1279, creo. Está bien. Y él va a gobernar durante la mayor parte de los años 1200 con este reinado realmente largo. Pero esto se acerca al final de la Edad de Bronce, en el llamado colapso de la Edad de Bronce. Hay mucho movimiento, hay muchas migraciones. Sabemos que hay una sequía masiva en ciertas partes del Mediterráneo, lo cual está impulsando parte de ese movimiento. Y también hay nuevas formas de hacer negocios, lo cual está representado por los fenicios, quienes se expanden un poco después, pero probablemente ya estaban presentes en estos grandes centros comerciales del cercano oriente como Biblos y Tiro. Tan vilipendiadas en el Antiguo Testamento, estas ricas ciudades mercantiles y demás, son algo real y son realmente importantes. Y van a ser el motor de toda la siguiente fase en la historia del Mediterráneo, que es el primer milenio antes de Cristo, comenzando realmente, creo, alrededor del 1200 en la época de Ramsés II. Ahora estamos en una especie de nuevo mundo, un mundo más comercial. Los fenicios llegan hasta España, tienen una tecnología naval distinta.
Están haciendo negocios mediante contratos escritos. Son emprendedores que literalmente toman textiles del cercano oriente y los intercambian por materias primas como la plata de las minas españolas que están abriendo, conectando así todo el Mediterráneo. ¿Es un mundo comercial nuevo o es una continuación del mundo comercial del que hablamos antes, pero ahora se está reforzando? Ahora es más grande y funciona de manera muy diferente a la Edad de Bronce y al mundo de las grandes economías palaciegas como Micenas o Egipto, donde el faraón era el jefe de todo. Correcto. Al menos así es como ellos creen que están funcionando. Y ahora tenemos a los comerciantes fenicios yendo de un lado a otro haciendo un tipo de negocio muy diferente. Correcto. Totalmente comercial, con contratos escritos, acuerdos por todo el Mediterráneo, y también están fundando ciudades como Cartago en el camino. ¿Tienen protección militar? Sí, Así que estos comerciantes tienen protección. sí, como siempre la tuvieron, como la tenían en el antiguo reino cuando el faraón iba a Sudán en la época de las pirámides. Son expediciones militares, así es como se presentan. Creo que los fenicios, mi analogía es que son como los vikingos alrededor del año 1000 después de Cristo en Europa. No son solo saqueadores, son comerciantes, pero también tienen un lado militar porque ambas cosas van juntas. Correcto. Como cabría esperar, necesitan protección, necesitan coerción. Así que la expansión comercial, el comercio y el poder militar, en cierto sentido, siempre van de la mano. Así que los fenicios son estos grandes marineros, como lo fueron los vikingos, y son los comerciantes por excelencia en el mundo, que vamos a llamar la Edad de Hierro. No tenemos tiempo para hablar mucho sobre el colapso de la Edad de Bronce. No creo que sea un colapso porque lo que pienso que sucede es que algunas ciudades desaparecen, los palacios micénicos desaparecen, el imperio hitita definitivamente desaparece. Hay movimientos masivos de personas por todo el Mediterráneo oriental. Um, Se les llama los pueblos del mar o los pueblos del mar en los textos egipcios. Ramsés II los encuentra. Ramsés III de manera famosa realmente los enfrenta y afirma que los rechaza. Pero lo que sucede es que estos tipos se integran y se asientan cada vez más en el delta occidental. En cierto momento forman parte del ejército egipcio. Así que es un mundo salvaje de movimientos de personas de alta movilidad, que en parte se debe a la movilidad de los fenicios, pero también otras personas. Así que estamos en un nuevo mundo en el que Egipto cada vez más, ¿cuál es la palabra? Están algo anticuados. Son algo anticuados, ya sabes, ¿no? Siendo el rey en el centro del mundo. Hablamos de Akenatón tratando de rehacer eso en un mundo que cada vez gira más en torno al comercio a larga distancia, y a que los comerciantes sean las personas realmente importantes. Sí, tenemos sacerdocios, rituales y reyes, este concepto, pero el mundo real que subyace a todo esto es un mundo comercial completamente diferente. Y creo que esto es lo que Ramsés II está, de alguna manera, ahora enfrentando. Es interesante en el mundo de la Edad de Bronce en general. Sobre ese tema del colapso de la Edad de Bronce, estás describiendo más bien una integración comercial lenta, casi gradual, que ocurre. Entonces, ¿estas sociedades no colapsan por lo que, ya sabes, sería la explicación tradicional del colapso de la Edad de Bronce en estas ciudades? Sequía y migración, y estos grandes estados son invadidos y no puedes controlarlo. Los estados antiguos no pueden controlar, no hay control de pasaportes ni fronteras defendidas, y en cierto punto se ven sobrepasados. En Egipto bajo Ramsés II, pero después Ramsés III en el siglo XI a.C., los derrota. Él afirma que escribe sobre esto en su templo funerario. Ya veo. Pero no, ya sabes, es una derrota militar. Conquisté a todos estos extranjeros que andaban por ahí y los representan como tipos con palos puntiagudos, algo militar, pero también mujeres y niños. Entonces, ¿esto es una invasión militar? ¿Estas personas están huyendo de una sequía a gran escala? En parte está relacionado con la sequía. Eso está bien documentado ahora en algunas partes del Mediterráneo oriental durante 200 años. Probablemente eso acabó con los hititas. Pero es más complicado que eso, así que esta idea de colapso es que todo estaba bien y luego despertamos y ahora todo se ha ido y todas estas ciudades están destruidas, cuando en realidad eso no es lo que sucede. Es un proceso que toma un par de cientos de años, como insinúas, y mucha de la destrucción probablemente ocurre después de que la gente se va, porque es difícil fechar un sitio.
Como decir que eso fue destruido ese día en el 1150 antes de Cristo. Bueno, eso es difícil de precisar. Correcto. Me pregunto si podrías decir que es como si Detroit sufriera un colapso automotriz. Es como, no es que un día despertaste en Detroit y ya no hay industria automotriz, ¿verdad? Es como que poco a poco estas cosas se van al extranjero y luego la gente ahí se queda sin trabajo y entonces tienen que mudarse y luego la gente migra. Y luego estas cosas suceden progresivamente a lo largo del tiempo. Sí, exactamente. Y en Detroit en los años 60 podrías, ya sabes, comparado con finales de los 40 o 50, podrías visitar Detroit en ese entonces y decir, oh, mierda, es un colapso porque ya no hay nadie aquí. Correcto. Bueno, la gente se mudó. Correcto. Ahora, ¿eso es una especie de colapso? Bueno, es diferente. Creo que las economías completas se transforman. Egipto tarda mucho en transformarse. Los fenicios son los que llevan la delantera. Y luego los griegos en el norte del Mediterráneo, el Egeo. Lo mismo. Estos son comerciantes, pueblos altamente móviles. Mientras que si eres un rey en un lugar como Egipto, hombre, esa es una forma cada vez más anticuada de hacer las cosas y de intentar controlar cosas que no se pueden controlar. No solo el comercio, sino también el movimiento de pueblos en un mundo en el que la gente parece desplazarse cada vez más. Entonces, ¿cómo hace un rey para lidiar con esto cuando tienes un imperio anticuado que está siendo superado por comerciantes ricos? Bueno, es realmente difícil de hacer. Quiero decir, lo que pasa creo al final es que Ramsés III, como mencionamos, es asesinado. De todos modos, ya está algo viejo. Pero hay muchas cosas sucediendo, y por alguna razón es un rival al trono. Hay personas que piensan que esta persona debería estar en el trono ahora como un gobernante más fuerte, joven y vigoroso. Es una época en la que el Nilo no está inundando con tanta frecuencia. Es una época de la primera huelga laboral que tenemos en la historia, que ocurrió durante el reinado de Ramsés III al final de la dinastía 20, el último gran rey del Imperio Nuevo. Después hay varios reyes menores. Los textos egipcios nos dicen que después de Ramsés III 70 reyes gobernaron en 70 días, Oh, wow. lo cual en realidad es una especie de abreviatura en egipcio para decir que nadie sabe qué demonios está pasando. Solo caos. Es un caos. Es como si todo el mundo fuera rey. Esa es la forma egipcia de decir que no hay rey. Simplemente no sabemos. Así que es difícil aferrarse a eso. Sabemos cuáles son las razones por las que el Nilo deja de desbordarse con tanta frecuencia. Hay una huelga laboral porque Ramsés no puede pagarle a los constructores de tumbas reales en Tebas. Ellos hacen una huelga porque no les están pagando, lo cual es increíble. Y tenemos textos que documentan esto. Estos tipos simplemente dejan de trabajar, estos obreros altamente especializados que están construyendo estas enormes tumbas en el Valle de los Reyes, en una aldea sobre la que sabemos mucho, una aldea muy bien documentada. Dejan de trabajar y salen frente al templo donde saben que hay pan y comida almacenados en estos templos y hacen esto. De ninguna manera. No vamos a trabajar hasta que nos paguen y sabemos que ahí adentro hay comida. ¿Cómo es eso? Me imagino que cualquier contratista que ve una huelga piensa, ojalá pudiera matar a toda esta gente, pero no puedes hacer eso. Bueno, resulta que los hombres que construían las tumbas reales eran muy importantes, muy importantes. Así que es una especie de crisis. Y todo esto sucede en 5 años. Todavía tenemos no egipcios que probablemente siempre están en Egipto, pero esto es como, se presenta como un gran problema. Nos están invadiendo. Todos estos extranjeros nos están invadiendo. ¿Los textos dicen eso? Sí. ¿En serio? Sí. En el texto de Ramsés III, perdón, gracias. Más o menos afirma esto. Todo está estilizado, ¿sabes? Esto es una de esas cosas sobre las fuentes que tenemos. Tenemos que tomarlo con cautela porque se ajusta a la imagen del rey y su capacidad para ser este exitoso defensor del norte. ¿Verdad? Y Este toro, yo protejo a la gente. Y está pasando mucho. Los están rebasando. es simplemente gracioso que estén hablando de inmigración. ¿Sabes? Están como, bueno, Sí, es un problema para los estados. Mira ahora, es realmente difícil y tenemos fronteras y control de pasaportes y todo eso. Pero con cosas como el clima, resulta que cuando hay una sequía prolongada, la gente se mueve. claro. ¿Sabes? No hay un colapso donde la gente simplemente se sienta y muere. Correcto. La gente se mueve. Es una respuesta normal a cosas como la sequía. Pasó en el centro de Estados Unidos en los años 30. Se mudaron a California y los trataron muy mal, básicamente como diciendo, aléjense, ustedes son extranjeros. Había letreros que pusieron en la frontera de California que decían, no queremos Okis ni Arkis. Manténganse fuera de California. El sheriff de Los Ángeles tiene una gran campaña para mantener a esta gente fuera de Los Ángeles. Increíble.
Estos son estadounidenses, y ni hablar de las fronteras. Así que este es un problema para los estados antiguos, y ocurre un crecimiento poblacional. Tampoco puedes controlar eso. Y luego, no podemos alimentar a todos. Así que algunos, generalmente hombres jóvenes, tienen que irse. Tienen que fundar una nueva colonia o unirse al ejército. No se conviertan en mercenarios. Y eso sucede mucho más adelante en la historia antigua. Así que los movimientos de población realmente no puedes verlos, pero sin duda pueden ser desestabilizadores. Entonces, ¿cómo los integras en la sociedad? ¿Qué es lo que intentan hacer? Así que eso está sucediendo, sin duda. Este es el colapso de la Edad de Bronce. Es desestabilizador para los estados, pero también existe un cambio económico subyacente. Y el cambio económico, que es tecnológico, es realmente difícil, y este es el cambio de bronce a hierro. De nuevo, las fuentes de metal. El bronce es altamente especializado, cobre más estaño que viene de algún lugar. El hierro se le llama el metal democrático porque es más accesible para más personas. Pero cambia muchas cosas y creo que es un caso de transformación económica a lo largo de unos siglos. Así es como yo lo vería, no como un colapso ni como un desastre en el que todo desaparece durante 2 siglos. Oh, Dios mío, es horrible. Quiero decir, hubo gente que murió, hubo lugares que fueron destruidos, el imperio hitita sufrió una hambruna. Sabemos que el gran enemigo del estado egipcio, los reyes egipcios, enviaron grano a la capital hitita, Oh, vaya. lo cual es increíble, Me refiero a una nación con la que lucharon. totalmente, sí. Como enemigos acérrimos están enviando grano y también hay una enfermedad que el reino hitita está enfrentando, sea cual sea. Solo escuchamos referencias a algún tipo de plaga, sea lo que sea. Esperemos poder identificarla. Así que hay muchas cosas sucediendo que son difíciles de entender, difíciles de manejar con tantos tipos de cambios. Así que creo que simplemente estamos viendo un cambio histórico que es significativo. Y decir que es un colapso es realmente un poco simplista. No, estamos viendo grandes transformaciones de las sociedades impulsadas por la tecnología, nuevas formas de comercio y nuevos tipos de estados que van a surgir en la Edad de Hierro. Sabemos que los estados son más grandes, la población se duplica. Después del año 400 a.C. y es en todo el mundo, también ocurre en China, así que la población está explotando. En muchos lugares del mundo los estados son más grandes, las ciudades son más grandes. Hay nuevos tipos de instituciones. Tenemos códigos legales que están surgiendo como idea, tenemos acuñación de monedas después del año 650 a.C. Hay muchas cosas económicas sucediendo. Es realmente interesante en esta Edad de Hierro. Así que estamos al borde de todos estos cambios. Y es como una especie de edad oscura porque antes no sabíamos mucho, ya sabes, entre el 1200 y el 1000 es como, todo es un poco confuso y hay muchos sitios destruidos y deben ser esos pueblos del mar. Simplemente arrasaron con todos y destruyeron todo. Es más interesante y complicado que eso. También refleja muchos paralelismos modernos, ¿verdad? De alguna manera sí. La tecnología precipita cambios económicos que luego generan auges y caídas. Y luego, las personas de los pueblos que fueron afectados por eso emigran y entonces hay un problema de inmigración y luego tienen que asimilarse a la cultura. Después hay disturbios. Esta es una historia que hemos visto a lo largo de todo el siglo XX e incluso ahora. Sabes, de hecho, creo que esa es una muy buena manera de verlo. De hecho, son este tipo de cambios y hay ganadores y hay perdedores. Y puedes hacer una lista de ellos. Los hititas pierden, los palacios micénicos pierden, Egipto, en cierto sentido, pierde, aunque no lo sabe. Del todo, Todavía, de alguna manera continúa hasta el final del Imperio Nuevo. Y 1069 es el punto final. Ramsés III es asesinado antes de eso. Así que, de alguna manera, se prolonga durante mucho tiempo con todos estos reyes de reinado breve, y luego Egipto es gobernado por grupos externos. así es. Con un par de excepciones en el siglo IV a.C. y luego hasta Nasser en la Revolución Egipcia. No puede ser. Básicamente eran extranjeros gobernando Egipto, así que esto es algo muy importante. Así que es interesante. Para Ramsés, él está entrando en una época política y económica bastante difícil. Él enfrenta todo esto, pero se podría decir que con éxito. Vive muchos años. Tiene mucho éxito en campañas militares porque eso es lo que se hace. Si buscas éxito, conquista militar, poder militar, todavía lo tiene. Todavía tiene una caballería realmente impresionante. Podemos mostrarle al mundo que no deben meterse con nosotros. Sí. Y podemos demostrarles a nuestros ciudadanos que somos los mejores. Somos realmente fuertes. Construimos monumentos realmente grandes como el templo de Ramsés II en Abu Simbel, este asombroso templo de gran sofisticación técnica. ¿Podemos conseguir una foto de eso?
Ramsés II, su templo. Sí, bueno, es uno de sus templos. No es su templo funerario. Es un templo en la frontera entre Nubia y Egipto, que en su mayor parte formaba parte del Imperio Nuevo. Pero hay muchas poblaciones nómadas allá abajo, y este templo parece estar en medio de la nada. Y tuvieron que reconstruirlo debido a que la presa alta inundó el valle, así que reconstruyeron este templo, lo cual es increíble. Ahí está, Ramsés II y 3 dioses junto a él, pero todos se parecen a Ramsés II. Así es. Y está diseñado así. Entonces, en cierto día, el sol brilla directamente en el santuario interior del templo. Me encanta eso. Y también tiene estas grandes escenas militares. Es una de las primeras relatos de batalla que tenemos en la historia, completa con las representaciones artísticas de las batallas contra los hititas. Es un lugar increíble, hermoso para visitar. Pero esto parece estar en medio de la nada. Quiero decir, creo que está destinado a transmitir un mensaje a las poblaciones del sur. Esto es Egipto. Como diciendo, mantente alejado porque este es un rey realmente poderoso que te va a hacer daño. Y esto está justo en la frontera con Sudán o Nubia. Exactamente. Sí, está en la frontera de Egipto y es como una señal para quien venga entrando. Chipogranji. Un tipo grande construyó esto. Entonces, Ya sabes, así de efectivo fue, no lo sé. Pero, ya sabes, es más o menos el mismo problema. Se trata de intentar controlar poblaciones con muchos trucos y apariencias y construir cosas realmente grandes solo porque puedes hacerlo. Puedes emprender campañas militares y dar una paliza, y esa es una forma de reforzar. Pero al final es una batalla perdida. Pero Ramsés II se podría decir tiene bastante éxito en eso. Y es un gran constructor o un gran usurpador de construcciones más antiguas, porque si ves, su nombre está inscrito en muchos edificios que no fueron construidos por él. así es. Pero siempre está tallado muy profundamente en la piedra. Es típico de las inscripciones de Ramsés II que están talladas muy profundamente en la piedra. ¿En serio? Sí, es bastante distintivo. ¿Por qué? Porque es más difícil de borrar. Interesante. Así que algunos de los niños podrían estar ahí. Algún otro rey podría venir y borrar esto. Pasaba mucho. Así es. Sí. Y ellos lo saben. Sí. Y ellos dijeron, no. Graba bien profundo porque vamos a reclamar este edificio como nuestro. Oh, eso es muy interesante. Él era bueno en eso. Me pregunto si ese es el caso en toda la antigüedad. Cada vez que tienes una gran población, tienes que intentar controlar. Necesitas grandes obras de arte establecidas para indicar a todos quién está al mando. Sí, He escuchado que si el presidente o el gobernante de tu país tiene imágenes por todas partes, no estás en una buena situación. Sí, he escuchado a gente decir, por ejemplo, Saddam, como en Irak, estos monumentos gigantes y fotos de él, y en todo Bagdad hay imágenes de Saddam, y es como, sí, estás bajo una dictadura. Si tienen que recordarle a la gente constantemente como, oye, no te metas conmigo. Sí, es como sí, estás bajo el mando de algún autócrata. bueno, sí, diríamos culto a la personalidad. Correcto, Pero eso es justo lo que es. correcto. Eso es precisamente lo que es. Interesante. Así es como funciona este mundo. Y como tienes tanta gente, no tienes medios, no tienes periódicos. O sea, puede que tengas alguna versión de, ya sabes, cosas que la gente pueda leer, pero la mayoría de la gente es analfabeta. Así que solo necesitas tener estatuas gigantes que digan, yo soy el maldito jefe. Sí, y después tenemos la acuñación de monedas y empezamos, después de Alejandro Magno, cuando estos reyes toman el poder, como los Ptolomeos, tenemos por primera vez representaciones de los gobernantes vivos en las monedas, no dioses, sino gobernantes. Porque este es mi dinero. Sí, y circula como un objeto. Esto es como el Twitter antiguo. Puedes hacer circular mensajes con las monedas porque se pueden llevar muy lejos y a muchos lugares. ¿De qué manera? Bueno, las monedas circulan. Claro, pero ¿qué tipo de mensaje? Estoy viendo una moneda de 25 centavos. ¿Cuál es el mensaje aquí? Sí, bueno, este es el rey actual que está enviando algún mensaje sobre eso. Ya veo. Oh, gobernante benevolente. He oído hablar de este tipo. Les paga muy bien a los soldados. Es una moneda que se ve muy bien. Ya veo. Así que es un buen lugar para hacer negocios. Sabes, es sutil, pero es una manera de hacer circular cierta imagen de quiénes eran estos gobernantes. Este es mi espacio. Vamos a controlar que cualquier moneda que circule en este espacio sea nuestra moneda. Esa está buena. Ptolemaica. Sí, ese es Ptolomeo I con un bonito águila de Zeus en la parte de atrás. Ya veo. Entonces, digamos que hay algún tipo de cambio de régimen o un nuevo gobernante y estás en Cartago o algo así y recibes una moneda y alguien dice, oh, sí, aquí está nuestra nueva moneda. Ellos dicen, oh, esto, porque puede que no hayas escuchado las noticias. Sí, exactamente. Oh, este tipo. No. Este tipo es el rey. Si no, con un nuevo régimen hay una nueva moneda. Así que qué tan efectivo fue, de nuevo no lo sé, pero creo que es una forma de transmitir un mensaje que importa. En la Edad de Bronce, en el mundo de la Edad de Bronce, hay menos de eso. Claro.
Realmente se trata de construir cosas muy grandes que los Ptolomeos después también copian. Es una época posterior a Alejandro Magno. Y esas grandes campañas de construir cosas realmente enormes, construir faros gigantes, construir el Coloso de Rodas, construir un barco con 40 filas de remos que es tan grande que no puede salir del puerto de Alejandría. Pero podemos construir un barco realmente grande. Está transmitiendo un mensaje de fuerza, y creo que los egipcios anteriores como Ramsés lo sabían, que construir muchas cosas significa fuerza, construir una pirámide. Correcto. Ellos ven las pirámides todos los días y piensan, oh, sí, estos viejos que construyeron esto. Todavía hablamos de eso. Sí puedes ver eso. Supera eso. Sí. ¿Y sabían en ese momento, o sea, cuál era su percepción de las pirámides en este imperio nuevo? Sabemos qué pensaban. Pensaban como, ah, esta fue construida para este tipo, esta fue construida para esta persona. No sé si ellos sabían porque no hay inscripciones, al menos preservadas en las pirámides del antiguo reino, creo. Pero conocerían historias. Seguro que conocerían historias de Keops, creo. El arquitecto, el famoso arquitecto de la pirámide escalonada, el primer tipo de pirámide en la tercera dinastía que precedió a la era de las verdaderas pirámides, se convirtió en un dios, Imhotep. Él era un arquitecto, pero fue deificado. Incluso bajo los Ptolomeos fue deificado, entonces que 2200 años después todavía se le considera un tipo realmente importante. Wow. Así que existen esas tradiciones. Escuchamos sobre uno de los hijos, creo, de Ramsés II. Fue un mago famoso, pero también un erudito. Y hay historias sobre él que circulan después, otra vez bajo los Ptolomeos, donde él anda por los cementerios, estudiando los textos antiguos, estudiando monumentos. Así que él fue como el primer egiptólogo. Oh, interesante. De nuevo, como que estaba observando la tradición egipcia de alguna manera. Así que sí, hay algo de esto. Debió haber habido bastante de esto. Ciertamente los sacerdocios y los templos eran los principales interesados en eso. Y probablemente eso sucedía bastante. Ellos conocían la tradición. Entonces, ¿por qué Ramsés II es tan importante? ¿Fue solo por la duración de su reinado o instauró algo que fuera muy importante? Bueno, buena pregunta. O sea, en cuanto a que es uno de los grandes constructores, pero si crees, y yo pienso que es el caso, que muchas de las construcciones fueron usurpadas, aún así, su nombre está en todas partes. Quiero decir, cuando era niño, me delato con mi edad, como siempre, pero Yul Brynner en los 10 mandamientos. Ese es Ramsés II para mí. Es una muy buena interpretación de este tipo, de este ególatra. Um, sí, creo que él, por supuesto, alrededor de la época del Éxodo. Así que es famoso en la historia bíblica, pero de una manera algo negativa. Quiero decir, si no es necesariamente el rey de la época del Éxodo, es presumible que había judíos en Egipto bajo su reinado. Sí. Sí, no sería ninguna sorpresa. También hay muchos otros grupos étnicos, especialmente en el Delta desde tiempos inmemoriales. Um, Así que, ya sabes, probablemente eran aceptados en lugar de ser tratados como villanos, como los Hyksos, que probablemente siempre estuvieron en Egipto y en el Delta. Correcto. Pero en cierto momento no, esto es Egipto para los egipcios. Tenemos que redefinir nuestro espacio de cierta manera. El Antiguo Testamento, la Torá, hace referencia a alguno de estos reyes egipcios específicamente por nombre. Sí, están ahí alrededor de la época de Ramsés. Este es un momento importante. Es una era internacional en el sentido de que Egipto forma parte de ella desde la dinastía 18. Así fue. Así que la dinastía 19 en particular fue un poco más militarista. Incluso la sociedad se reorganizó un poco en torno a la caballería, en particular, que era la tropa de mayor estatus. Así que incluso se intensifica más, se trata más de la conquista militar o de mantener este imperio. Sí. ¿Por qué más es famoso Ramsés II en términos de legado? Creo que, fundamentalmente, por su largo reinado, uno de los reinados más largos. ¿Cuánto fue como 50, 60 años? No, puedes comprobarlo. Sí. Aquí vamos. Sería de 1279 a algún momento de los años 1220, tal vez. Vamos a ver. Bingo. 1279 a 1213. 1213, de hecho. Está bien. Aún más tiempo. Largo reinado. Sí. Un reinado realmente largo. Intentas quitarle algunos años. Vamos. Eres un hater. Eres un anti-Ramsés, amigo. Eres como... Estoy subestimando 66 años. Sí,
Y por supuesto, Pepe II, posiblemente el faraón con el reinado más largo al final del antiguo reino, tal vez unos años más. Creemos que él tuvo 66 años de reinado. De todos modos, uno de los reinados más largos, y eso en ambos casos crea problemas de sucesión porque Ramsés II sobrevivió a muchos de sus herederos. Interesante, ¿verdad? Y luego después tienes un caos total sobre quién es quién. Entonces es Ramsés III, uno de sus hijos. ¿Es un descendiente directo? No, creo que no es descendiente directo, Interesante. pero es la siguiente dinastía, es el siguiente grupo gobernante, pero ciertamente hace la afirmación, incluso con el nombre, de que él es pariente de Ramsés II. Oh, eso es fascinante. Me pregunto, ¿sabes el nombre exacto que los judíos mencionan en la Torá del Éxodo? ¿Podrías buscarlo en Google? Me daría mucha curiosidad saber, porque siempre me interesa, porque, de nuevo, crecí siendo religioso, así que siempre me da curiosidad ver la verificación histórica de los textos bíblicos. Así que si hay cosas en el Éxodo que son como, oh, es este rey y este tipo nos hizo esto, lo cual me imagino, ya sabes. La historia de José en el Génesis, esa sería la principal, y honestamente no puedo recordar si Ramsés es mencionado por su nombre ahí. El nombre Ramsés no se usa para los faraones, sino que se utiliza el título de faraón o rey de Egipto. El nombre Ramsés aparece en la Torá como el nombre de un lugar. Así que para meses, Sí, la capital, la casa de Ramsés en el delta. Ahí es donde está su capital. o específicamente ahí vivieron. Interesante. Está bien. También es interesante que el faraón no sea mencionado por su nombre. Sí, me pregunto si eso se hace intencionalmente, como si estuvieran preservando esta historia. Me pregunto, porque imagino que mucho de esto es tradición oral. No sé exactamente cuándo empezarían a describirlo, Pero seguro que fue después. y me pregunto si eso se pierde con el tiempo o si intencionalmente no mencionan la gran pregunta, porque me pregunto si piensan sí, o sea, si ponemos su nombre, nos van a matar. Creo que es lo primero, creo que probablemente se perdió por el paso del tiempo, porque aunque esto se remonta al final de la Edad de Bronce, a las primeras partes del Antiguo Testamento, no se escribió hasta mucho después, Mucho. mucho después. Así que creo que probablemente perdieron los detalles, Oh, interesante. ¿sí? Y supongo que si estás haciendo referencia a Params en la Biblia, hay cierta evidencia de que alguno de los Ramsés existía. Bueno, esa es su capital. Sí, esa es la capital ramésida en el delta oriental, muy cerca de donde vienen los hititas y de su capital, Avaris, pero está en la misma zona. Así que sí, la casa de Ramsés es lo que significa Paramsés, pero eso, o sea, ese es su centro imperial, Oh, wow. ¿sí? Oh, eso es interesante. Muchos de mis amigos judíos dicen, nosotros fuimos los que construimos las pirámides, y yo les digo, no sé, amigo. Especialmente si estamos hablando del Éxodo en esa época. Entonces, eso significaría que había esclavos judíos 2000 años antes, Sí, lo cual supongo que es potencialmente posible. sí, no creo que haya evidencia de eso. Sabemos mucho sobre los constructores de tumbas. No todo, pero ya sabes, el judaísmo tiene una historia interesante cuando el judaísmo clásico surge después, realmente en el periodo helenístico, cuando se define de maneras particulares. Había estos diferentes grupos étnicos que tenían ciertas religiones, pero no era una idea centralizada y única de lo que era el judaísmo. Creo que hay muchas formas diferentes de cómo se practica hasta que se formaliza. Correcto. Y según tengo entendido, incluso en la Torá, solo se referían a sí mismos como israelitas, ya sabes, o como los hijos de Abraham. Siento que ellos, no sé con qué frecuencia en la Torá se referían a sí mismos como judíos, ya sabes, porque me pregunto si la filosofía y el contexto religioso alrededor de su sistema de creencias no estaban tan definidos. Era más como una delimitación étnica. Sí, somos israelitas, sí. Interesante, yo así lo veo. Creo que era bastante diverso en cuanto a la práctica hasta después. Se formalizó en el periodo helenístico. Sí, más o menos, sí. Eso tiene sentido. Bien, interesante. Entonces, Ramsés II, ¿sabemos algo sobre su tumba? Sí, lo sabemos, es magnífica. ¿Podemos ver una foto de eso? Y tenemos una tumba suya, la tumba de sus hijos también fue encontrada en el Valle de los Reyes no hace mucho, en un hallazgo muy sonado, y estaba bastante saqueada y destruida. Pero eso, ya sabes, toda la dinastía Gentieque, o sea, está relacionada de una u otra manera. Quiero decir, él tuvo muchas esposas y muchos hijos, ¿Cuántos de estos hay? algo así como 100 Vaya, hijos. maldita sea. Sí, este tipo no perdía el tiempo, de verdad, era un hombre ocupado. Sí, de verdad. Sí. Siento que recuerdo haber escuchado historias de que Ramsés tenía un montón de hijos. Recuerdo haber escuchado esto cuando era niño, como si Ramsés tuvo un montón de hijos. Sí. Y si tienes 100 hijos, tienes que tener muchas esposas, me imagino. Sí, o sea, ¿cómo recuerdas todos los nombres? No me lo puedo imaginar. Sí,
O sea, los aniversarios. Los primeros 5 los recordaría. Pero después sería una pesadilla. Sí, amigo. O sea, sí, ni siquiera sabes los nombres de tus hijos. Es una locura. No. Tipos como Nick Cannon. Tiene 16 hijos, mis respetos. Me pregunto cuántas personas están emparentadas con Ramsés. Sí. Muchos. Ponte a pensar. Un tipo tiene 100 hijos. Sí, Probablemente hay personas caminando por la ciudad con el ADN de Ramsés, sí, tal vez. Bueno, sí, probablemente el ADN todavía anda por ahí. ¿verdad? O sea, 100 hijos. Eso está bastante bien. Así que esa es su tumba. Sí, bonita luz moderna. Pero una iluminación preciosa. Es hermoso, es hermoso. Es magnífico. Así que sí, un reinado exitoso porque es un reinado largo y puedes hacer muchas cosas y consolidar mucho poder, lo cual no dura mucho porque todo esto es personalidad, es lo que él está haciendo, y luego no es automático. Se reduce casi instantáneamente a menos que salgas y lo sigas manteniendo, Correcto. lo cual sucede hasta cierto punto, pero no de la manera en que Ramsés lo está haciendo. En realidad, lo importante es el largo reinado. Y ese es Seti, el perro. Sí. A la izquierda hay Idristos. Sí, ese. Bueno, ese es Anubis. En realidad, ese es Anubis. Sí. Ese es Anubis, el dios funerario. El rey. Sí. Ya veo. Seti está en algún lugar. ¿Y esto fue así? ¿Seti era un dios aceptado de...? Sí. Sí, pero quiero decir, hay todo un mito, ya sabes. Seth es retratado en los textos egipcios como este dios malvado, ya sabes, el asesino de su hermano o un rey legítimo. Así que Seti presenta una especie de dualidad ambigua. Es parte del panteón, pero es un malhechor. Interesante. Sí, Y es un hecho que los Ramsés le tenían mucho cariño. ¿Eso indica algo? Eso es como un cambio cultural, como que el hecho de que adoptaran la especie de deificación de un tipo que mató a su hermano parece algo ominoso. sí, porque hay diferentes mitos en Egipto. No había un solo mito en el que todos creyeran. Cada templo tenía su propio ciclo de historias. Así que en parte es algo local, ya sabes, son del Delta Oriental. Así que van a ser... ah, realmente su dios es Seth o Seti, no Amón ni Ra. A Seth o Seti les son leales. Ahora, si eso también es un indicador étnico, ahí es donde está el debate. Ya veo. Pero ciertamente es esa parte del Delta Oriental. Así que la egiptología es un campo interesante en muchos sentidos. La forma en que hacemos historia en ella es como que nos dejamos llevar por los textos que tenemos preservados que tienden a contar buenas historias de reyes. Así que tenemos que ser un poco escépticos. Un poco críticos. Sí, bueno, qué no sabemos, qué no tenemos, y a veces podemos especular, a veces estamos a merced de lo que tenemos. Pero el Delta es uno de esos lugares donde realmente no es Egipto. Egipto ya no es Egipto después del 1000 antes de Cristo. Está gobernado por extranjeros, por grupos externos, aunque se llamen a sí mismos faraones. No son buenos reyes egipcios los que gobiernan. También existe este prejuicio contra el Delta en cierto modo debido a nuestra falta de fuentes históricas. Correcto. Sabes, hay mucho que no sabemos. Es Egipto. Voy a dar una ponencia y una conferencia en octubre más o menos sobre esto. Quiero decir, Egipto ha sido eliminado de la historia por muchos estudiosos clásicos porque no es mediterráneo. Está más orientado hacia el sur, es africano, lo cual es cierto, pero realmente nunca ha sido parte del Mediterráneo. Pero en realidad sí lo fue, empezando con la familia ramésida, esto es mediterráneo. Ellos interactuaban con fenicios y otros pueblos. El delta es una parte extremadamente activa y realmente importante de Egipto, probablemente siempre lo ha sido, pero es una historia no escrita porque no tenemos los registros. Correcto. Y el área más cercana al Mediterráneo también es la peor conservada. Exactamente, exactamente. Pero por aquí llega toda la influencia del cercano oriente. Desde antes de que existiera una civilización en Egipto, ya había esta interacción. De aquí viene la agricultura. Viene del cercano oriente a través del Sinaí hacia Egipto. Las ideas sobre la agricultura llegan tarde. Del Nilo. En torno a los ríos Éufrates y Tigris, la agricultura en el cercano oriente se remonta más o menos al 9000 antes de Cristo. En Egipto es entre 5000 y 4000 antes de Cristo. Oh, interesante. Egipto llegó tarde. Egipto también llegó tarde a la Edad de Hierro. No se enteran de que ahora estamos en la Edad de Hierro. ¿Eso es arrogancia? ¿Es por falta de metal? Oh, Porque no tienen yacimientos de hierro. Así que todavía están, en cierto modo, en la Edad de Bronce tecnológicamente. Mientras tanto, los fenicios y los griegos están en pleno auge.
800, 700, Egipto sigue. Bueno, necesitamos un faraón. Seguimos manejando las cosas así, un estado centrado en el faraón. Pero el hierro no está documentado. Podría estar equivocado. De nuevo, soy adivinando parcialmente. Es algo así como el siglo VII a.C., Wow. cuando conseguimos el hierro. Así que Egipto se quedó rezagado. No necesariamente es su culpa. Simplemente no tienen fuentes locales de hierro ni la tecnología, los hornos que necesitas para fundir el hierro, lo cual requiere altas temperaturas. Y eso viene de otros lugares, como el reino hitita en el cercano oriente, que tienen estos diferentes tipos de hornos que pueden fundir el hierro. Interesante. Egipto, en ciertos sentidos, se queda atrás en este mundo económico. Es como que Silicon Valley está en auge, pero algunos lugares todavía están como en lo que era antes de Silicon Valley. No sé, como en un mundo analógico. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen la acuñación de sus monedas cuando llegan a las últimas etapas del nuevo reino? Sí. Bueno, no hay monedas en ningún lugar hasta alrededor del 650 antes de Cristo. Ah, está bien. Entonces eso es después del nuevo reino. Sí, mucho después. Ellos hacían trueque, había metal. Hay dinero. Hay una noción muy clara del dinero. Puede ser metal, puede ser grano. Y tienes valores fijos con base en los cuales intercambias. Sabes, quiero esas sandalias. Puedo intercambiarte estos bonitos textiles aquí. Y pensamos, ya sabes, mis textiles valen 3 vasijas de grano y una tira de metal de oro. Y podemos intercambiar cierta cantidad de sandalias o algo así. Así que es trueque con valores fijos. Eso es dinero. Pero el dinero en monedas es esta forma extraña de dinero que aparece en el 650 a.C., se inventa en Turquía, en el oeste de Turquía, y luego se expande. Wow. Porque es una buena idea, y todos lo entienden. Me pregunto si eso tiene algo que ver con la cultura del regateo. ¿Sabes a lo que me refiero? Trueque contra... ¿sí? Como si tuvieras una larga historia, como generaciones de trueque. O sea, Tengo amigos egipcios. De hecho, conociste a uno de ellos recientemente. sí. Les encanta regatear. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, vas a Egipto. Estoy seguro de que todo, o sea, se me olvida. Justo estaba hablando con alguien recientemente, y no recuerdo si era Egipto, pero que, por ejemplo, podías ir a un restaurante, y hasta en el restaurante podías decir algo como, no sé si esto está exactamente bien. ¿Hay alguna manera de conseguir un pequeño descuento? Y ellos dirían, Sí, te hacemos un pequeño descuento. Y como que todavía existe un poco esa cultura del regateo hasta cierto punto. oh, sí. Y me pregunto si eso es un remanente de generaciones de trueque de comercio anterior a la moneda. Sí, bueno, hasta cierto punto tal vez. También es como una característica agradable de la sociedad. Así que no es impersonal. Quiero decir, hay algunos economistas famosos, Karl Polanyi, este economista famoso, pensaba que el dinero, las monedas y así los mercados eran malos porque destruyen las relaciones sociales. Hay un mercado impersonal y solo te estoy dando un billete de $5 por eso y sigo mi camino. Nunca tenemos que hablarnos entre nosotros. No estamos hablando, ni nos vemos, pero si estamos cara a cara, es como, vamos, conozco a tu hermano. Tenemos una historia. ¿Y qué hay de Tubux? Y la próxima vez hay una relación. Vienes a mi casa. Es una relación social. Y puedes argumentar que eso en realidad no es retrógrado. De hecho, es más sofisticado porque refuerza una sociedad. Correcto. Lazos sociales. Lazos sociales y obligaciones y el dar regalos y todo eso. Y carácter, ¿verdad? Sí, se podría decir. Y a veces podrías necesitar un amigo que te respalde. Correcto. Y todo eso es lo que hace que el mundo gire. De hecho, eso está muy arraigado en los seres humanos. Y no todo es malo. Así es. A diferencia de estos intercambios impersonales en una tienda de abarrotes o en otro lugar, que son fijos y es solo dinero. Boca abajo. Sí. Boca abajo, ya sabes, estamos pegados al celular, caminando por la calle. Es como, ya sabes, ese es un tipo de mundo. ¿En qué tipo de mundo estamos viviendo? Sí, es extraño. Es casi como volver a la edad de bronce. Es inhumano. ¿Sabes a lo que me refiero? Si piensas en el transcurso de la historia humana, la mayor parte ha sido regatear e intentar, ya sabes, llegar a un acuerdo. Sí. Sí. Y eso también tiene una función social. No se trata solo de intentar sacarle al comerciante una sandalia extra. Sí, por supuesto. En realidad se trata de generar clientes habituales, entonces ya sabes, hay cosas que vienen con eso. Bueno, incluso implicaba confianza. Cuando estaba en Marrakech, la gente nos decía, oye, es un poco grosero si no regateas.
Como que ellos pueden sentir algo al respecto. Si ellos dicen un precio y tú lo aceptas, puede que renegocien el precio si ven que eres demasiado dispuesto a aceptarlo. Sí, Ellos como que dirán, oh, bueno, en realidad es más. No me di cuenta de cuál era este. Como que casi lo toman como una ofensa personal que no estés participando con ellos en esa especie de juego social. Sí, es insultante. O sea, muy a menudo en el Zoco, en los mercados de El Cairo o en algún otro lugar, ¿sabes? Podrías estar ahí durante una hora. Podrías entrar a la tienda, sentarte, vamos a tomar un gran té. vamos a tomar un té y tengamos una conversación. ¿De dónde eres? Oh, eres de Chicago. Mi hermano fue a la escuela en Chicago. Y todo este tipo de intercambio. Si no haces eso, sí, esa cultura vería a un estadounidense que solo entra y sale con dinero en efectivo como alguien realmente extraño. Sí, sí, extraño, no confiable. Sí, frío. Un poco arrogante, tal vez muy arrogante, en realidad todo tipo de cosas malas, que somos impacientes. Pero si te detienes en este mundo y tomas una taza de té y tienes una interacción humana, en realidad es algo agradable. Sí. Bueno, de todos modos, ¿Cómo es que estamos hablando de regateo aquí? quién sabe, bienvenido al campamento, amigo. Así es como pasa. Escuché a alguien decir recientemente, y esto podría ser apócrifo, que la evolución de la tecnología a lo largo del Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo no es lineal. Que no es como, oh, la tecnología simplemente mejora progresivamente. Había escuchado que en cierto modo empeoró y como que olvidaron cómo hacer algunas cosas y con algo de peste perdieron esa tecnología, luego la redescubren y después la vuelven a perder. Y luego es como que, incluso eso he escuchado a alguien decir que simplemente va en descenso, que lentamente se vuelve menos sofisticada tecnológicamente. ¿Puedes hablar sobre eso? ¿Y qué opinas? Sí, sí. O sea, eso es realmente lo que significa el colapso, una pérdida en la transmisión de información. En una sociedad que es estable, la transmisión, la cultura realmente dentro de las familias, por supuesto, pero también existen estas formas de alta tecnología de hacer las cosas. ¿Cómo haces una olla? ¿Qué tipo de arcilla usas? ¿Cómo haces un carro de guerra? Lo que sea. Eso se transmite de generación en generación, de padre a hijo o dentro de una profesión. Y si la sociedad pasa por malos momentos, cierta inestabilidad, una gran hambruna o plaga u otras cosas así, puede interrumpir la transmisión del conocimiento. Eso pasa todo el tiempo. Y hemos perdido mucho del mundo antiguo, no hay duda de eso. Así que creo que eso sucede continuamente en el mundo después de la revolución industrial, con las oficinas de patentes y todo eso, y la difusión de información en varios lugares, bibliotecas u oficinas de patentes o lo que sea. Hay menos posibilidades excepto si digitalizamos todo y entonces ahora somos vulnerables. Sí, Porque si pasa algo, algún tipo de llamarada solar como sí, ups, no hay copias físicas. sí, Sabes, por cierto, por eso me gustan los libros. Me gustan los libros porque son la forma más eficiente de almacenar información que se ha inventado. sí, Y sabes, también tiene una función. Si digitalizamos todo y ya no tenemos libros, wow, eso es una vulnerabilidad. Así que sí, hay guerras, sabes, perdemos mucho. Y esperas que haya suficiente difusión para continuar, pero a menudo no es así en el mundo tecnológico. Creo que ahora podemos hacer carros de guerra egipcios modernos. Podemos recrearlos porque tenemos estos antiguos. pero podríamos haberlos creado en 1500. Sí, No, podríamos haberlos recreado en el siglo XVIII. No. este es mi ejemplo famoso cuando estoy enseñando. Es el mecanismo de anticitera. Sí, vamos a conseguir una imagen de esto. Me alegra mucho que hayas mencionado esto. ¿De verdad? ¿Eres fan? Oh, me parece fascinante. Esto, básicamente, algunas personas piensan que es una calculadora, otras piensan que es como un atlas. Es como un sistema de engranajes mecanizado altamente sofisticado que fue descubierto en el fondo del océano por casualidad. Sí, Sí, Chris, muestra esto. Es un dispositivo fascinante. descubierto en 1900 por buzos. Esto es una recreación. Todavía se está investigando. Fue encontrado, sí, así fue como lo encontraron, aplastado en el fondo del Mediterráneo en un barco pirata romano. Quiero decir, es un montón de botín que venía del Mediterráneo oriental, probablemente de regreso a Roma o algo así. Algo así como el año 100 a.C., creo. Es una fecha habitual. Es extraordinario. La manufactura es extraordinaria. El conocimiento sobre engranajes diferenciales es extraordinario. Es una calculadora para calendarios que sirve para determinar festivales religiosos. Así que es como una función anticuada, una función antigua. Pero la capacidad de fabricar este artefacto, el conocimiento de astronomía es extraordinario, probablemente incorporando observaciones astronómicas babilónicas así como griegas. Así que este es el mundo del Mediterráneo oriental donde las culturas interactúan.
Lo es, quiero decir, ahora podemos recrear esto. De hecho, Hublot, la compañía suiza de relojes, recreó esto como un reloj por 350,000 o... Vale la pena. ¿Qué tal eso? Así que creo que, ya sabes, tal vez todavía puedas comprar uno. No creo que hayan hecho muchos de ellos. Así que podemos hacerlo ahora. Pero esto es, digamos que es el año 100 antes de Cristo, solo para fines de discusión. Creo que esa es una fecha generalmente aceptada por las inscripciones, aunque todavía se está investigando. Está inscrito. Así que, con el distinto sistema de calendario y las distintas observaciones astronómicas, hace estos cálculos sofisticados. Es realmente impresionante. No hay nada como esto en ningún lugar hasta alrededor del año 1500, quizá un poco después de eso. Así que eso es más de 1500 años, digamos, de diferencia. Y solo tenemos uno de estos. Es difícil creer que solo haya uno. Así es. Pero solo existe uno hasta ahora. Es como una pieza de exhibición. Un tipo lo tenía para impresionar a sus amigos. Se suponía que, en un contexto de templo, servía para calcular cuándo ocurrían los festivales en un mundo de calendarios lunares y calendarios civiles, y así sucesivamente. Pero es asombroso. Creo que esto es para mí algo así como la imagen del mundo antiguo. Pensamos, creemos que entendemos todo. ¿Qué tal esto? Todavía estamos trabajando en ello. Hay un gran historiador de la ciencia en la Universidad de Nueva York que es uno de los expertos en esto. Así que todavía tienen reuniones sobre esto, realmente afinando qué era esta cosa. Es extraordinario. Y dice que este mundo, incluso en el año 100 antes de Cristo, es un mundo extraordinario y hemos perdido todo esto, de verdad. ¿Y qué más hemos perdido? Sí. ¿Sabes mucho? Quiero decir, la no linealidad de la tecnología es tan interesante que puedes tener algo así en el año 100 antes de Cristo y tal vez los construyeron por primera vez en el 300 antes de Cristo. Como, quién sabe cuándo se hizo el primero o incluso el entendimiento de los engranajes diferenciales. Como cuándo se descubrió eso y luego simplemente desaparece. Y vivimos otros 1500 años sin eso. O sea, eso me parece increíble que pueda pasar. Sí. ¿Y qué no tenemos ahora que tal vez teníamos en el año 500 después de Cristo, verdad? Creo que hay una verdadera arrogancia moderna al decir, bueno, eso no volvió a pasar. Bueno, tal vez. O sea, tal vez sí pasó, ¿no? Obviamente la gente señala las pirámides y dice, ¿cómo se hicieron? Y así. Pero hay características de las pirámides que son tan precisas y tan perfectas que no sé si fuimos capaces de volver a hacerlas o de crearlas hasta 1800, ¿no? Sí. No. Hay muchas suposiciones. ¿Qué eran los jarrones? ¿Estás familiarizado con estos jarrones egipcios que están hechos de granito? ¿Te importaría buscarlos en Google? Oh, sí. Incluso los del antiguo reino, los realmente pequeños. Oh, Dios mío, ¿son tan fascinantes? Sí. Tenía brocas realmente pequeñas. Tomó mucho tiempo fabricarlas. Y son tan delgadas. Son tan delgadas como una cáscara de huevo. Algunas de ellas como las más precisas. Sí, volviendo a Todd de nuevo, esa habilidad, esa artesanía tan fina es realmente impresionante. 40,000. Es realmente impresionante. Debajo de una pirámide podría haber 40,000. ¿Cuánto tiempo tomó hacer una? Sí, no mucho. O sea, algunas de estas cosas no son fáciles. Es diorita, que es casi tan dura como el diamante. Y entonces, para darles forma a estas cosas con pequeños taladros, o sea, qué material y durante cuánto tiempo, Dios mío, es realmente asombroso y subestimado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mark. O sea, simplemente estoy tan fascinado y sorprendido por esto. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque necesitan renovar la imagen de su entrepierna. Así es, necesitas un cambio de imagen completo para tu miembro y lo vas a hacer con Blue Chew, porque las tabletas de Blue Chew no son solo para tener mejor sexo. No, es como si Tony Robbins diera un discurso motivacional para tu pene, ¿sabes? O sea, te vas a sentir increíble. Mira, hoy me tomé una de las tabletas de Blue Chew y de repente, o sea, mírame, estoy brillando. Esta mesa totalmente aplastada por esto aquí abajo, ¿verdad? Mi pene está dando una conferencia de prensa, ¿ok? Me siento genial, nunca he estado mejor. Así que, ya sea que estés tratando de crear un momento memorable con tu dulce amor, o simplemente quieras darle a un amigo tuyo o a una chica, ya sabes, algo loco para el grupo de chat, algo de que las chicas puedan chismear. Blue Chew es absolutamente el servicio de entrega de tabletas masticables que necesitas para darlo todo. Y la mejor parte es que tenemos una oferta especial para los oyentes de este hermoso programa. Obtén tu primer mes gratis en bluechew.com. Solo usa el código promocional CAMPGAÑON al pagar. Todo lo que tienes que hacer es pagar $5 por el envío. Eso es como una taza de café. Muy bien, $5 por el envío. Vas a recibir Blue Chew gratis directamente en tu puerta. Así que mejora tu legado. Deja que tu nombre resuene por siglos. Y volvamos al programa. Ahora, otra pregunta sobre egiptología. Hablando en términos generales, está bien. Mencionamos la tumba de Ramsés. Sí, También revisamos la tumba de sus hijos.
He escuchado una crítica de que los egiptólogos, cada vez que no saben algo, simplemente dicen funerario, tumba, entierro. Así es. ¿Qué opinas de esa crítica? Sí, bueno, la crítica general que es cierta en la antropología, hablando en términos generales, es que cuando no sabemos qué es, decimos que es ritual. ¿Correcto? O sea, ¿en serio? No. Creo que eso es una forma abreviada de decirlo. No lo sabemos. Correcto. Porque no entendemos la cultura tan bien como creemos. Correcto. De hecho, creo que esa es la mejor respuesta. Hay mucho que no entendemos. Hay mucho que no sabemos. Y tenemos dos opciones: llenar los vacíos e inventar historias, o decir, ¿sabes qué? No lo sabemos. Es misterioso, es asombroso. Las pirámides no fueron construidas por extraterrestres, sino por humanos que eran muy inteligentes y muy ingeniosos. Y de verdad, los egipcios eran muy buenos. El legado de toda esta cultura, uno de sus legados es el trabajo en piedra, Sí. porque hay mucha piedra en Egipto. Es un recurso natural, a diferencia del cercano Oriente. Allá usan más ladrillos de barro. Me gusta Egipto por esa razón, perdón, los del cercano Oriente. También probablemente es excelente para la preservación, ¿verdad? Tenemos todas estas pirámides, tenemos estas estatuas y estos monumentos porque están hechos de piedra. Sí, sí, sobrevive. También es una maldición porque entonces, bueno, solo vamos a escribir, solo somos publicistas de los faraones. Exacto. Solo estamos volviendo a contar sus historias. Muy bien. Hay que tener cuidado porque tal vez hay otra historia y a veces estamos a su merced. De todos modos, deberíamos pensarlo. Y muchos egiptólogos creo que no piensan lo suficiente más allá de lo que tienen enfrente porque hay muchos prejuicios. Correcto. Nos están diciendo cosas que quieren que sepamos y nada de lo malo. A veces lo sabemos, como en el caso del cuerpo de Ramsés III, aunque algunos textos que hablan de la conspiración sobrevivieron, ahora sabemos que en realidad fue asesinado. Sí. Pero a veces no lo sabemos, y eso es una de las cosas difíciles de dedicarse a la egiptología porque queremos saber más. ¿Qué civilización tan asombrosa? Queremos saber más. ¿Cómo llenamos los vacíos? Sí. ¿Llenamos los vacíos o decimos que hay un vacío? Sí. Ojalá lo supiéramos. Tal vez algún día tengamos más información, pero no la tenemos. Y la tendencia es llenar los vacíos con muchas cosas y eso se difunde en el mundo. Y... ya sabes, y es como, bueno, Egipto es misterioso. Y ya sabes, muchas cosas sobre la cultura egipcia que están en nuestra cultura popular, la maldición de las tumbas, y es exótico y así sucesivamente. Bueno, o sea, creo que es una mejor historia. Son humanos reales que están resolviendo problemas, como lo hacen los humanos. En algunos casos los resuelven muy bien. A veces no pueden resolver el problema, y tal vez esa sociedad desaparece o cambia radicalmente porque otras personas están resolviendo el problema de manera muy diferente. Eso es simplemente el cambio histórico. Ahí es donde creo que están las lecciones de todo esto. O sea, ¿cómo explicas el cambio? Y hay ganadores y perdedores. Y el Imperio Nuevo, en tiempos de Tut y de Ramsés, es un periodo de 500 años de estabilidad política razonable. Ahora, ve y encuentra algo así en cualquier parte del mundo en cualquier momento. 500 años es una buena racha. Sí, la Pax Romana, tal vez. Sí, técnicamente esos son un par de cientos de años, pero ya sabes, estamos hablando de cualquier cosa que dure más de 3 generaciones, 4 generaciones, están haciendo cosas que probablemente van por el camino correcto de todos modos. Y entonces, de nuevo, esta idea de colapso no me gusta porque son 500 años. Eso es mucho tiempo, es un periodo largo, y las cosas van a cambiar en 500 años incluso en el mundo antiguo. Así es. Y vas a enfrentar nuevos problemas y vas a llegar al punto en que no podamos resolver ese problema. Simplemente no podemos. Así que alguien más se haga cargo. Sobre el tema del Imperio Nuevo, hipotéticamente, si yo fuera, ya sabes, tal vez un comerciante o alguien que viviera en las zonas más urbanas de Memphis o Tebas, por así decirlo, ¿cómo sería mi vida? ¿Qué tipo de trabajo podría tener? ¿Cuántos hijos probablemente habría tenido? ¿Qué tanto sabemos sobre la persona promedio? La vida diaria. Sí, esa es una gran pregunta. Sabes, me refiero a los agricultores reales que viven en una aldea o en una ciudad grande. De algunos pueblos no sabemos casi nada. A veces tenemos suerte. Mi favorito probablemente ya te lo conté antes. La última vez que estuve aquí, las cartas de Jequenacta en el Museo Metropolitano. Sí. Son extraordinarias, subestimadas. Quiero decir, es un sacerdote de nivel medio en un pueblo apartado, pero es un sacerdote y o es analfabeto o está dictando cartas para su familia en casa. Pero tenemos una idea de cómo era esa familia.
estaban enfrentando la hambruna a la vuelta de la esquina. Correcto. Parece una mala cosecha. Esto es en la dinastía 12, así que algo como el año 1900 antes de Cristo. Y hay algunas ideas realmente interesantes ahí sobre cómo lo haces. Es un hogar grande. El hogar total es como de 18 o 19 personas, incluyendo esclavos domésticos. Sirvientes. Am, una esposa, una nueva esposa joven. Gracias. Hermoso. Estos son textos hermosos. Pero estas son cartas enviadas a casa con cierta urgencia diciendo, miren, la hambruna es inminente. Escuchamos que aquí se están comiendo a la gente, lo cual es extraordinario. Ya sea que eso sea realmente cierto o simplemente, Pon atención porque esto es lo peor que podría pasar, pero él presenta todo un presupuesto familiar y una estrategia económica de ir a cultivar tierras allá y sembrar cualquier grano allá, y puedes rentar tierras aquí. Y aquí está el presupuesto de comida para la familia al que tienes que apegarte, etc. Realmente presenta una estrategia racional para administrar un hogar en 1900 antes de Cristo, en el Bronce Medio. No tenemos nada parecido a esto hasta el período tolemaico, así que, alrededor del año 250 a.C., empezamos a encontrar textos de nuevo que podrían ser algo similar a esto. Pero aparentemente ellos estaban haciendo esto. Simplemente no lo tenemos. Sí, él no es el único que habría estado haciendo esto. No puede ser único. Estos son textos únicos, pero son importantes porque es como si se abriera el telón sobre un hogar real en el centro de Egipto en el año 1900 a.C. Y luego el telón se cierra hasta alrededor de 250 a.C. Y esto sorprende a los economistas porque no existía tal cosa como la racionalidad económica hasta mucho después. Oh, sí, ¿qué es esto? Correcto. Este es un presupuesto doméstico racional planeado hasta el último grano. Todos reciben X, sig en la Z. Y me imagino que habría sido bastante similar a la dinastía 20. Sí, habría sido lo mismo. Sí, la estructura básica del hogar probablemente no cambió mucho. La misma esperanza de vida, los mismos problemas en un mundo donde ya sabes qué estás haciendo. Si no eres agricultor, estás haciendo lo que hacía tu papá. Hay muy poca movilidad social. La única manera de tener movilidad social, si eres ambicioso, Mark, como tú lo habrías sido, es unirte al ejército. Entonces podrías, si tienes éxito, vas a ascender de rango. Y ya sabes, esto sucedía en la época de Ramsés. Ya veo. Podrías tener un ejército a tu mando. Podrías convertirte en general. Sí, podrías ascender. Quizá tu hijo podría convertirse en general. Entonces ya estás dentro. Y luego, si eres general y hay un problema de secesión, entonces quizá podrías formar parte de la realeza. Sucede. Así que el poder militar siempre es lo más importante en un lugar como Egipto. Correcto. Sí. De lo contrario, eres un agricultor y ahora estás a merced del río Nilo. Y ellos no, los egipcios no entendían, sabían que la inundación variaba. Pero en un mundo donde puedes almacenar comida por un par de años, puedes almacenar grano por un par de años, probablemente ese es tu margen. Y no hay supermercados Whole Foods en la esquina, así que dependes del río y esperas que el recaudador de impuestos no venga y se lleve todo el excedente. Pero puede que el Nilo no se inunde un año. Y entonces piensas, bueno, ¿eso volverá a pasar? Porque la última vez que pasó durante un par de años, hubo hambruna y enfermedades reales. Y murió una cuarta parte de la población, y muchos animales murieron, y eso pasó repetidamente en Egipto. Sí. Pensamos que aproximadamente una vez por siglo ocurría una hambruna real, en lugar de solo una crisis alimentaria. Así que Egipto lo está haciendo bastante bien. Hay mucho margen de maniobra, resiliencia, grano almacenado y graneros reales en los templos, y en un mundo donde existía una solidaridad social reforzada por festivales religiosos que también son muy interesantes. Y creo que subestimamos a una colega, también en Nueva York, que ha escrito un gran libro sobre la hambruna en el antiguo Egipto, Ellen Morris, una académica extraordinaria, que vuelve a contar estas historias de los mitos que tenían los egipcios sobre el gato y los ratones, que es un mito recurrente en muchas sociedades. Por cierto, incluso en la Europa medieval también hay historias de gatos y ratones. Y es una inversión social en el Festival de Año Nuevo cuando el Nilo está en su nivel más bajo, se celebra este festival. Es algo así como una inversión de roles como el Mardi Gras. Los ricos se visten como campesinos y los campesinos se visten como ricos. Y se bebe bastante. Y esto se representa en el mito del gato y los ratones, donde hubo una vez una clase guerrera de ratones que conquistó a los gatos. Y los ratones se convierten en los reyes, y son adorados por los gatos, y son representados. De hecho, en el Museo de Brooklyn hay una maravillosa representación de una de estas escenas, donde un ratón está en un trono siendo adorado por un gato. Está muy padre.
Así que ve al Museo de Brooklyn en Park Slope y échale un vistazo. ¿En qué año estamos? Esto es en gitano. Así que estos son textos del periodo ramésida, si son egipcios del periodo ramésida. Pero este era un festival que los egipcios celebraban cada año cuando el río estaba en su punto más bajo, lo cual en realidad era una señal para los ricos. Oigan, si el Nilo no se desborda este año, depende de ustedes abrir sus almacenes de grano para ayudarnos porque somos más ratones que gatos como ustedes. En realidad es un mensaje sutil de cómo funcionaba la sociedad. ¿Y los ricos participaban en esto? Sí. Y entonces como que les parecía bien. Era como si reconocieran, sí, cuentan con nosotros. Sí, porque no tenían opción. Y también tenemos historias de este periodo. Se publica como el cuento de la desgracia, donde esta persona realmente adinerada lo pierde todo y se convierte en un vagabundo que deambula por el campo egipcio porque había perdido toda su riqueza. Esto probablemente sucedió. Pero este festival era una manera muy ingeniosa de reforzar la solidaridad social de la comunidad. Sí, están los ricos y tienen buenas casas y almacenes de grano y todo eso, pero cuando llega el momento tienes que ayudar a la comunidad. Y por supuesto ellos hacían eso en sus biografías funerarias, de las cuales tenemos muchas. Y esta idea de que todos dicen lo mismo. Vestí al desnudo, alimenté al hambriento. Esta era la moralidad de una persona adinerada en Egipto que también entra en la literatura bíblica. Esto es lo que haces. Correcto. Eso significa que cuidas de la comunidad. Y además, como dice el dicho, los mansos heredarán la tierra, como si los ratones fueran adorados. Ya sabes, como en el fin de los tiempos, todos ustedes, la gente pobre, tendrán su día en el que serán los que manden. Sí, sí. Sí. Así que esa es una característica genial de Egipto. Oh, excelente. Buen trabajo. Esta es la que está en el Museo de Brooklyn. Y eso es un ratón representado en el trono. Creo que está oliendo un loto, que es una escena funeraria estándar, pero el gato es como el sirviente aquí. Esta es una historia bastante popular. Y tenemos muchas imágenes de la historia en este tipo de viñetas, como cosas de cómics. Pero esta era una forma activa de reforzar esta idea de solidaridad social. De nuevo, las sociedades importan. Este tipo de contrato, los egipcios se dieron cuenta hace mucho tiempo que lo necesitamos porque va a llegar un momento en que si vamos a sobrevivir como sociedad, tenemos que tener esto, ya sabes cómo se llame, este tipo de contrato social. Contrato social. Sí. Y también la amenaza subyacente de violencia es interesante. La amenaza velada. Nos vamos a revelar si esto no funciona. Sí, sí, Vaya. sí. Lo cual es algo bueno. Seré honesto. O sea, considerando el mundo moderno en el que vivimos en cuanto a riqueza y desigualdad, ¿sabes? Sería bueno tener un festival cada año donde digamos, oye, Besos, Elon, si tenemos gente muriéndose de hambre aquí, vamos a necesitar algo de ayuda. Bueno, sin querer ponerme demasiado político, pero quitamos la ayuda de USAID y cosas así. Ya sabes, hay componentes internacionales en esto y componentes morales, pero también la naturaleza de la sociedad. Que la desigualdad económica es peligrosa. Los egipcios lo sabían. Correcto. Estoy seguro de que ellos tuvieron su buena cantidad de revoluciones. Sí, y han tenido muchos problemas, por supuesto, como toda sociedad. Pero esta idea que subyace en toda la sociedad probablemente todo el tiempo es, dependemos del río. Esa es nuestra fuente de vida, y es un río extraño. Es hermoso el 70% del tiempo. Ahora lo sabemos. Pero está ese 30%. Y también es peligroso si eres un rey, lo cual puede ser el problema de Ramsés III del que hemos hablado. Puede haber ocurrido en otros periodos también donde los reyes hacen estas afirmaciones de que controlan todo el entorno, que yo creo la prosperidad, yo hago que el río Nilo se inunde cada año y todo el crecimiento agrícola. Si eres un dios, si eres, ya sabes cómo es, Ramsés nacido del que vino antes que yo o algo así. Sí, Sí, esto es tu culpa, cabrón. O sea, resuélvelo. totalmente. Totalmente. O sea, ese es el lado negativo de esa afirmación. Y no es una mala apuesta porque sabemos, gracias al Nilómetro, el registro medieval de El Cairo sobre las inundaciones del Nilo, durante 1300 años que tenemos estos registros. Así que sabemos que alrededor del 70% de los años tienen inundaciones lo suficientemente buenas. Así que no es una mala apuesta, es como, está bien, tengo un 70% de probabilidad de que esto salga bien este año. Pero, hombre, hay veces en que el Nilo no se desborda durante 4 o 5 años seguidos. Lo cual sucede, y tenemos descripciones de eso en una fuente medieval que es el texto más extraordinario que he leído de un visitante de Bagdad, un médico,
parece bastante confiable en el año 1200 después de Cristo, que habla sobre la ausencia de inundación. De hecho, la emergencia del Nilo confirma que fueron 6 años de inundaciones bajas en esos años, alrededor de 1200. Puedes cruzar el Nilo caminando. Es como si fuera solo tierra, básicamente. Está realmente seco. Está verde, apestoso y muy bajo, lo que sugiere que es el Nilo blanco, tal vez por razones particulares, pero está realmente bajo. Y se pone tan mal. La gente migra por todas partes, se van de Egipto, pero hay canibalismo en todos lados. Y la descripción del canibalismo de este autor, que acaba de salir en traducción al inglés, contiene los pasajes sobre canibalismo más extraordinarios y extensos que he leído. ¿Cuál es el nombre de este texto? Es extraordinario. Es un nombre muy, muy largo. ¿O quién fue? Si lo llamamos el Baghdadi, es el médico del Nilo. Busca eso. Texto de canibalismo de al-Baghdadi. O sea, Es extraordinario. y esto es en el año 1200 después de Cristo. Sí, entonces, hablando de canibalismo y regresando a las cartas de Hekenachta, la gente siempre decía, bueno, él está exagerando, está tratando de motivar a su familia. Tal vez no. Pero ya sabes, como mínimo, es una señal de miseria extrema. Esa es la mayor miseria a la que puede llegar una sociedad. Y ahí está. Y este tipo es médico, y ya sabes, él está hablando con detalle. Quiero decir, partes del cuerpo y niños pequeños siendo hervidos en ollas en el viejo Cairo, y así sigue por páginas y páginas. Guau. Es simplemente increíble. Muy mal. Quiero decir, eso es una locura. Así que puedes imaginarte, especialmente en esa época, en el año 1201 querría un poco más de movilidad. Parece que, ya sabes, inventaron un poco de matemáticas. Ya hay algo de álgebra. ¿Sabes a lo que me refiero? Como que las cosas están avanzando. Bueno, imagina. Imagina si esto pasa en el antiguo reino, ¿verdad? Como... Sí, menos gente. Entonces, ya sabes, Ese es un buen punto. probablemente. Quizá. Pero, o sea, el fenómeno es el mismo. Hubo momentos en los que sí se puso muy mal. Y Hekanacht es uno de los primeros ejemplos de, las referencias al canibalismo no solo en Egipto, que son muchas, sino también en otras sociedades. Siempre que hay hambruna, se oye hablar de canibalismo. Y los historiadores siempre lo han descartado como una exageración. Guau. Así que esta es la carta traducida al inglés que tenemos aquí de la Antología de la Plaga. Baja un párrafo más aquí. Y al final de este párrafo dice ellos, o sea, wow, espera, déjame leer algo de esto. Esto fue porque cuando el sol entró en el signo de Capricornio, el aire se infectó de peste y comenzó a propagarse la enfermedad moral. Los pobres, asediados por una hambruna cada vez mayor, comían cadáveres en descomposición, perros, excremento y heces de animales. Fueron aún más lejos y llegaron a comer niños pequeños. No era raro atrapar a personas con niños pequeños que habían sido hervidos o asados. El capitán de la guardia del pueblo hacía que quienes cometían este crimen o compartían esos platillos fueran quemados vivos. Yo mismo vi a un niño asado en una canasta que fue llevado ante el preboste, junto con un hombre y una mujer que se decía que eran el padre, la madre y el hijo. Él los condenó a ser quemados vivos. Vaya. Quiero decir, eso es una locura. Sigue así. Aún más grotesco. Le ahorraré al público los detalles desagradables aquí, pero, o sea, wow. Es extraordinario, de verdad. Y parece confiable. De nuevo se descarta. Si miras la edición del texto, no hay ninguna nota. Simplemente se menciona de pasada. Ah, sí. Bueno, ¿es real? ¿No lo es? El hecho de que él sea médico y tal vez esté en contra de Egipto y esté inventando historias, pero como mínimo está esta idea del fracaso de la crecida del Nilo, que ocurre regularmente, y la miseria que le sigue. Eso es real. Y hay pruebas que corroboran que hubo una sequía en la época en que él escribió esto. Sí. Sí, el registro del Nilómetro es claro, y hubo una gran erupción volcánica que es en lo que trabajo ahora, que altera el monzón en África Oriental, lo que provoca la inundación. Así que puede haber una razón por la que ocurrió este gran falla en la crecida. Pero esta es la dinámica de la historia egipcia, hasta que se construyó la Gran Presa, terminada en 1970, la presa de Asuán. Esta es una de las razones por las que se intenta controlar el río, algo que se remonta hasta el antiguo reino. Así es, no es como el río Amarillo, que es realmente violento e imposible de controlar, y China tiene su propia historia de lidiar con este río tan violento. El Nilo es tranquilo, se desborda con regularidad durante buena parte del tiempo. Pero cuando dependes de él y no se desborda, Estás en problemas. y debe haber habido un recuerdo de esto. Si es una vez cada siglo cuando hay una verdadera hambruna en Egipto como esta, eso podría estar ya en la memoria. Eso está en el fondo de la mente de cada persona, desde el campesino más humilde hasta el rey. ¡Guau!
Entonces, ¿qué hacemos? Porque no puedes controlarlo y no puedes mantenerlo a raya por mucho tiempo. Así que esta es la historia de Egipto en pocas palabras, lo que hace que cosas como la máscara de Tutankamón o Ramsés, parte de la alta civilización, el arte glorioso del que hemos estado hablando, sean aún más extraordinarias. Porque encima de esta sociedad agraria que tiene que lidiar con ese río y que normalmente lo hace bastante bien y genera toda esta alta cultura, lo cual en sí mismo es extraordinario. Sí, es un culto a la personalidad y a los reyes. Pensamos, bueno, eso está mal, Sí, pero están lidiando con este entorno que no comprenden completamente. Pero están tratando de adaptarse y de dar forma a una sociedad que, en la medida de lo posible, está en equilibrio. sí, o sea, es fácil mirar la historia antigua y decir, sí, sabes, esto tenía esta dicotomía extraña. Pero me pregunto si toda civilización es así, ¿no? Como cuando ves a Estados Unidos y dices, mira lo que hemos construido, mira estas ciudades y mira el arte que hemos creado. Y digo, es impresionante, pero también mira todas las cosas terribles, o como Roma, o cualquier nación que haya tenido esta civilización desarrollada, robusta, hermosa y contribuciones al arte, la ciencia, las matemáticas o lo que sea. Pero también, al mismo tiempo, con la misma gente y los mismos gobiernos, pueden, ya sabes, cometer estas atrocidades y comerse a la gente viva y hacer cosas terribles. Sí. Bueno, o sea, este es el valor de la historia en pocas palabras. Ojalá que transmita un mensaje. ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Qué valoramos? Ujú. Sí. Crisos, ¿tenías una pregunta? Entonces soy tonto. No entiendo la cronología de los faraones más infames. Está bien. Supongo que sí. Él tiene curiosidad, específicamente sobre el Imperio Nuevo, como la época de la que estamos hablando. Perdón, estamos divagando un poco. ¿Saltamos de un tema a otro? No, nos estamos divirtiendo, amigo. Bien, entonces para recapitular, deberíamos simplemente recapitular. Quiero decir, el enfoque de la conversación es el nuevo reino de Egipto, la era imperial. ¿Podrías mostrar tal vez una lista de los faraones? Solo un par de... Bueno, Sería genial si hay una analogía de los gobernantes. sí. Eso sería de mucha ayuda. Me pregunto si puedo desplazarme hacia abajo en Wikipedia. Y me pregunto si a veces hay una buena lista aquí. Sí. Oh, sigue adelante. No, estoy asignado a las notas. ¿Y qué hay de Gpet? ¿ChatGPT? ¿Hablas? ¿Usas ChatGPT? ¿Usas inteligencia artificial para alguno de tus trabajos? Como Claude. Oh, sí. Claude es genial. Sí, creo que es sólido. Es un poco mejor en no aprender de tus cosas. Sí, sí, Dice, creo que es mejor para escribir. sí. No para usarlo para escribir, pero es bueno como editor en algunos aspectos. Mm. Um, ¿Y lo usarías solo como referencia rápida? ¿Estás tratando de recordar algo? Sí, a veces para... ¿Es esto cierto? ¿Esa fecha es correcta? ¿O cómo se llamaba fulanito? Es útil. No he usado ChatGPT en un tiempo. Claro, o sea, tenemos un rey. Bien, entonces desplázate hacia arriba rápido. Quiero desplazarme hacia arriba. Sí, solo ve hasta arriba rápido. ¿Qué es esto? Oh, esto es la dinastía 18, así que esto todavía es el Imperio Nuevo. Así que tenemos a Hatshepsut. Hatshepsut. Y esa fue la mujer faraón, la jefa que estaba dominando a todos. Sí. Y luego yo soy Imhotep el segundo. Eso suena importante. Sí, Amenhotep, uno de los grandes militares faraones, junto con Tutmosis III, a quien llaman el Napoleón del antiguo Egipto. Tutmosis 30. Sí, Está bien. Y ahora estamos con Ramsés I. sí. Entonces, sí, Un reinado bastante corto, solo 2 años. sí, Entendido. sí. Y Seti I, de esto es de lo que hablas. A veces lo introducen. Sí, probablemente ese sea el apellido. Y Ramsés es como un poco inventado, probablemente. Correcto. Conectado con Ra. Luego Ramsés II, como hemos mencionado, también conocido como Ramsés el Grande. Espera. Sube de nuevo rápido. Firmó el primer tratado de paz conocido con los hititas, como mencionabas antes. Sí, Sí, eso es fascinante. Está bien. Y luego, ¿dónde está Cleopatra? o ella está en el año 40 antes de Cristo. Ella es la última gobernante, la última gobernante. Es el típico griego. Cristos es como, sí, ¿dónde tuvo Cleopatra suficiente? Está bien, ya tuviste tu momento de gloria, todo eso. ¿Qué hicieron ustedes? Se acostaron con niños. Está bien, sí. No, 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 no. Busca a todos estos griegos, a todos estos filósofos griegos, Cristos. No me engañas. Está bien. ¿Cómo le llamaban? ¿Canaidos? Ese era el término. En fin. Y luego hasta abajo del todo. Ramsés el X. ¿Sí? Muchos reyes de reinados breves después de Ramsés III, quien es el último, efectivamente el último,
gobernante de largo reinado del Imperio Nuevo. Y de esto es de lo que hablan en lo de los 70 reyes y 70 días. Bueno, no, en realidad, después creo que es al final de toda la dinastía 20 cuando todo se vuelve realmente complicado y hay muchos reyes de reinados cortos. O sea, esto es simplemente. E incluso después de esto, hay muchos gobernantes que siguen apareciendo. Es muy gracioso porque podrías poner a los presidentes de Estados Unidos aquí. ¿Sabes a lo que me refiero? Sería como, sí, se sabe poco sobre su breve mandato. Es como, está bien, ese sería el tipo que se enfermó de neumonía mientras daba un discurso o algo así. Y luego, todos ellos enfrentaron un declive económico y desafíos administrativos. ¿Sabes? Eso sería como, no sé, Nixon o algo así. Hay tantas similitudes con el antiguo Egipto que tal vez esa sea la historia, ¿no? Hay tantas similitudes con toda la historia mundial, ya sabes. Sí. Es útil pensar de nuevo en qué es lo que importa y qué estamos viendo cuando comparamos a los reyes con la sociedad. Al menos de los reyes, sabes, tenemos sus nombres como mínimo y la cronología está relativamente bien establecida ahora. Así que supongo que eso es algo. Correcto. Pero no es el Egipto real, en cierto sentido. No representa a la mayor parte de la población la mayor parte del tiempo. Correcto. ¿Quiénes son los anónimos? Sí, personas como tú y yo. Sí. Los sacerdotes. Sí, sin duda sería anónimo. Bueno, doctor Manning, podría hablar con usted todo el día, de verdad. Hombre, Disfruto mucho estas conversaciones. yo también. Cuando regreses, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué queda? Creo que ya cubrimos la historia egipcia. Deberíamos hablar sobre el clima y por qué es importante. Sí. O sea, la perspectiva histórica sobre el clima creo que es realmente interesante. Sí, es importante. Y creo que también pinta, para mí, al menos, un panorama más claro. A veces, ya sabes, recuerdo haber escuchado a Al Gore en su momento y pensaba, oh, esto quizás sea cierto, pero me pregunto si hay un argumento en contra o si está usando datos de los últimos 40 años. Eso no parece tan relevante. Como que, ya sabes, parece un conjunto de datos muy pequeño. Pero si me dices, oye, ahora tenemos datos climáticos de los últimos, ya sabes, 10.000 años, yo digo, ah, ok, sí, te escucho. Sí, no, están pasando muchas cosas y todavía es controversial. No es fácil. No es, ahora tenemos una perspectiva diferente sobre las sociedades. El río Nilo es uno que creemos que nuestro proyecto ahora entiende bastante bien por qué es variable y cuánto lo es. Y todavía estamos trabajando en eso, pero es un gran motor de la historia. No es lo único. Nunca es solo el clima. No es solo, Dios mío, el apocalipsis del cambio climático. Son muchas cosas que tenemos que analizar, incluyendo la política y cómo vamos a responder a las presiones que vamos a enfrentar, que es una presión. Clima, enfermedades, economía, cambio tecnológico, inmigración. Las sociedades tienen muchas presiones. El cambio climático es solo una de ellas. Y nunca es la única. Deberíamos estar observando a la sociedad, no solo al clima. Y está cambiando. Principalmente somos nosotros. Y quizás solo como adelanto del libro que vas a publicar muy pronto, que saldrá pronto. Cuando esté disponible, me encantaría que volvieras al programa. Oh. Sí. A más tardar, quiero decir, si no es que antes. Pero mencionaste algo que fue muy interesante, como un pequeño dato. Yo siempre había visto el cambio climático y el efecto de los humanos en el cambio climático. Y yo pensaba, está bien, sí, como después de la industrialización, ¿no? O sea, desde los años 1800 en adelante. Puedo imaginarme la idea de tener estas enormes chimeneas quemando carbón, que probablemente van a afectar al menos el clima local, sin duda, y luego probablemente el clima global hasta cierto punto, dependiendo de qué tan lejos llegue ese efecto. Pero luego dijiste algo sobre que la masacre de los nativos americanos por parte de Cristóbal Colón afectó directamente al clima. Y simplemente no podía creerlo. Pensé, wow, eso lo hace interesante. No se me había ocurrido que antes de la industrialización podríamos estar afectando el clima, pero tiene sentido la forma en que lo explicaste. Tiene sentido. Masacre quizás sea una palabra un poco fuerte, pero los patógenos introducidos en el Nuevo Mundo, en Norte y Sudamérica, destruyeron estas sociedades. Se estima que el 90% de la población de las Américas murió por estos nuevos patógenos a los que los europeos ya estaban acostumbrados porque hay una larga historia en el viejo mundo de humanos y animales trabajando juntos. Bien, cólera. Eres inmune al cólera. La viruela y todo tipo de cosas relacionadas con la interacción entre humanos y animales, que es algo completamente nuevo una vez que Colón llega al Nuevo Mundo, y eso cambia los paisajes. Hemos estado alterando los paisajes durante mucho tiempo y moviéndonos, pero una pérdida significativa de población como esa afecta el uso de la tierra, lo que altera la química, altera los niveles de CO2 en la atmósfera, que es como un termómetro, cálido, frío o más cálido, más frío.
Y creo que podemos ver esos efectos, así que los humanos hemos estado afectando las cosas durante bastante tiempo, alterando los paisajes durante bastante tiempo. Y sí tiene un impacto no tan dramático como ahora, pero está ahí de alguna manera. ¿Es bueno? Bueno, no es bueno. Es importante entender que los científicos del clima llaman a esto dinámica acoplada de sistemas humanos y naturales, que es una frase elegante para decir que los humanos somos animales que vivimos en ambientes y estamos conectados en ambos sentidos. Los humanos y los ambientes y las sociedades humanas siempre han estado interactuando desde que existen los humanos. Y podemos hablar sobre los efectos en el 10.000 antes de Cristo versus ahora y los impactos y todo eso. Varía y es una historia compleja. Pero, y eso no debería ser una novedad, no estamos aislados del ambiente, y por cierto, este es un ambiente bastante bueno en el que vivimos en este Holoceno desde la última era de hielo. Es un regalo de la Tierra, el regalo de la Tierra para la humanidad, como yo lo llamo. Este es un clima bastante estable, es excelente para la agricultura, No es un conjunto de medios. excelente para la expansión. Hasta ahora, todo bastante bien. Correcto. Sabes, pero si lo comparas con el resto de la historia climática de la Tierra, es un periodo realmente extraño. Y por eso es importante tener en cuenta que estamos viviendo en este tipo de... Es como un paraíso, creo. Es mi forma de paraíso. Este es un planeta hermoso, el único que conocemos. Creo que es importante, incluso si no crees en el cambio climático, por cierto, incluso si piensas que no es causado por los humanos y que el clima ni siquiera está cambiando, siempre ha sido variable. Incluso si crees eso, la lección que debemos tomar, creo, es de los pueblos originarios de América. Deberíamos pisar con cuidado la tierra. Es como nuestra madre, y aunque haya incertidumbre, deberíamos pisar con cuidado la tierra. Sí. En vez de decir, oh, todo es incierto, al diablo, mejor prendamos fuego al planeta. Sí, ¿quién está a favor de la contaminación? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, aparte de los magnates navieros. Bueno, sí. Hay ciertas personas que sí lo están, pero ya sabes, como ya hablamos, también hay una especie de componente moral aquí. Incluso si no crees en la ciencia climática o que el clima está cambiando o que los humanos lo están cambiando, en cuanto a tu actitud hacia el entorno, deberíamos pensar en cuidarlo. Quiero decir, sin duda. En esto no discrepo. Para otra conversación, Y lo espero con ansias. Mark, fantástico, como siempre, amigo. Muchas gracias, hermano. Hablamos pronto. Sí. Si llegaste al final de este episodio, claramente eres alguien que entiende que detrás de cada evento histórico hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Eres el tipo de persona que sabe que la historia real es más fascinante que cualquier ficción, y realmente apreciamos eso de ti, seré honesto. Por eso mismo, te invito personalmente a que te suscribas a Hoy en la Historia, nuestro boletín gratuito que va más allá de la superficie de los eventos históricos. Nos sumergimos en las historias que los libros de texto nunca te contaron, los secretos que desafían el rumbo de las naciones y los relatos olvidados que merecen ser recordados. Sigamos juntos este viaje de descubrimiento. Lleva la conversación de tus audífonos a tu bandeja de entrada. Regístrate ahora a través del código QR o del enlace en la descripción de Hoy en la Historia, porque cada día guarda un secreto esperando ser revelado. Gracias por ser parte de nuestro viaje histórico. Nos vemos la próxima vez.